Buenos días, muchas gracias. Gracias por la participación y por la acogida de esta iniciativa. La verdad que ha habido una gran acogida por todos los centros y voy a presentar una de las charlas que pertenece al programa Mujer y Niña en la Ciencia, que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, para conmemorar y dar difusión al Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, que es el título del programa, como cada año el 11 de febrero. Para ello, hoy tenemos el placer de contar con Virginia Cuneo, que es una astrónoma. No es canaria, es argentina, pero hoy en día desarrolla su investigación en Tenerife. La tenemos cerquita al lado y sé que hay centros no solo de Gran Canaria, así que puede haber centros también de Tenerife, igual que de otras islas. Como adelanté, es argentina, estudió la licenciatura de Astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba y se doctoró en Astronomía en el Observatorio Astronómico de Córdoba también. Actualmente, como adelanté también, está estudiando su segundo postdoctorado en Tenerife. Su investigación está orientada al estudio del proceso de acreación en sistemas binarios compactos, que ella nos explicará mejor después de qué va todo esto, que parece muy interesante, pero que yo no puedo explicárselo. Son aquellos que alojan un agujero negro, una estrella de neutrones o una enana blanca. Y el campo a abordar de nuestra científica, el destino final de las estrellas. Espero que les parezca interesante a todos los centros, a los chicos y a las chicas, y ya voy a dar paso a mi ponente. Gracias, Virginia. Muchas gracias a vos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por unirse. Voy a compartir la pantalla porque preparé una presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, entonces en el día de hoy les voy a contar sobre astronomía. Titulé la charla Astronomía, quién, qué y cómo. Les voy a contar brevemente quién soy, bueno, me acaban de introducir, qué es lo que hago y cómo lo hago. Entonces vamos a empezar. Bueno, como les acaban de comentar, soy argentina. Para aquellos que no sepan dónde queda Argentina, es un país de Sudamérica. Bueno, realicé la mayor parte de mi carrera en Argentina. Empecé con una licenciatura en astronomía en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estudié unos 6 años, y luego realicé el doctorado en astronomía en el Observatorio Astronómico de Córdoba durante 5 años. Luego de mi doctorado hice mi primer postdoc en la ciudad de La Plata, que queda muy cerquita de Buenos Aires, de la capital de Argentina, y ahí es ya donde comencé mi trabajo como investigadora. Si bien durante el doctorado es prácticamente una práctica al trabajo científico, uno ya empieza a realizar los primeros pasos en el proceso de investigación. El primer trabajo propiamente dicho es el postdoc. Bueno, este postdoc tuvo una duración de 2 años y lo hice en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Bueno, la carrera en España, la carrera de astronomía, por si están interesados en estudiar astronomía, es un poquito diferente, pero bastante similar. Cualquier cosa lo podemos charlar después al final. Bueno, actualmente, como les comentaron, estoy realizando mi segundo postdoc en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahí esa es una foto en mi oficina. Hace ya 2 años que estoy Perdón, no sé desde dónde no me escucharon, pero Disculpa, bueno. Virginia. Sí, no hay problema. Bueno, les voy a contar, no sé dónde nos quedamos, pero les voy a contar ahora qué es lo que hago, qué es lo que investigo. En astronomía se pueden estudiar muchísimas cosas diferentes. Básicamente la astronomía estudia todo lo que hay en el cielo, todos los objetos que hay en el cielo, que hay en el universo, y
y tiene muchísimas ramas diferentes, bueno, como todas las ciencias en realidad. Hay gente que estudia estrellas, hay gente que estudia planetas, hay gente que estudia galaxias, hay gente que estudia cosmología, cúmulos de galaxias, la formación del universo, la formación de estos objetos. Yo hoy les voy a hablar de lo que estudio yo. Yo me dedico principalmente al estudio de los agujeros negros estelares en sistemas binarios, y ya voy a llegar a qué significa eso. Pero para eso les voy a contar primero un poquito sobre la evolución estelar, cómo es la vida de una estrella. Entonces, todas las estrellas se forman inicialmente en las nebulosas. Las nebulosas son nubes de gas y de polvo que están en el universo, son como condensaciones de este gas y de este polvo. Ahí vemos una imagen como ejemplo. Y cuanto más polvo hay concentrado en un espacio, más fácil es que se formen las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente tenemos gas y polvo en el ambiente, este polvo empieza a interaccionar entre sí y se empieza a amontonar formando grumos de material, y estos grumos se van compactando. Ahora, cuanta más materia tenemos concentrada en un espacio, mayor es su fuerza de gravedad. Entonces, esto va trayendo cada vez más material. Entonces tenemos más material, tenemos mayor fuerza de gravedad, y esto va formando, se sigue compactando y va formando eventualmente una estrella. Ahora, ¿cuándo nace la estrella? Cuando ese material empieza a interaccionar entre sí en su interior. Todo esto que se va compactando forma un núcleo en el centro de esta pelota de material, y esto se activa. ¿Y qué significa que se active? Básicamente es que ese material empieza a quemarse como si fuese un combustible, empiezan reacciones químicas ahí en el interior, y la estrella cobra vida, por decirlo de alguna manera. Este material generalmente es en su gran mayoría hidrógeno. Entonces tenemos estas pelotas de hidrógeno que se empiezan a quemar. Podemos tener por un lado estrellas de baja masa, o sea, una pelota de material con poco material. Esta estrella, a medida que empieza a quemar su interior de hidrógeno, va evolucionando hacia una gigante roja. A medida que se va quemando este material de este hidrógeno, se comienzan a formar elementos cada vez más pesados. En el caso de una estrella de baja masa, lo que se forma luego del hidrógeno es helio. Entonces ese hidrógeno se va yendo a las capas externas de la estrella, y en el núcleo nos queda una pelota de helio. Entonces, cuando todo este material va quemándose, en algún momento se agota. Y cuando se empieza a agotar, lo que sucede es esta etapa de gigante roja, en el que la estrella empieza a expandirse. Entonces crece en tamaño. Y eventualmente ese material que se expandió es eyectado hacia el exterior en forma de nebulosa planetaria. Entonces, lo que nos queda como resultado es todo este material, toda esta nebulosa planetaria rodeando lo que era originalmente el núcleo de la estrella. Y lo que queda ahí en el centro es una enana blanca. Ese es el resultado. Entonces acá podemos decir que la estrella ya concluyó con su ciclo de vida, terminó como una enana blanca. Ahora, ¿qué sucede si la estrella tenía una masa un poco mayor? Si teníamos una estrella un poco más masiva, entonces esta evolución va a la etapa de supergigante roja. En este caso no se forma simplemente helio luego del hidrógeno, sino que la estrella sigue quemando material porque tiene más para quemar. Entonces primero luego del hidrógeno forma este núcleo de helio, después del helio empieza a formar cosas más pesadas como carbono y oxígeno, después se empieza a formar, por ejemplo, magnesio y cada vez elementos más pesados. Eventualmente, lo más pesado que puede formar esta estrella, el núcleo más pesado que puede tener, es de hierro. Entonces, una vez que se forma este núcleo de hierro, la estrella se vuelve bastante inestable y ya no se puede sostener, ya no se puede contener. Entonces, lo que sucede a continuación es una explosión
que se conoce como supernova. Entonces, la mayor parte de las capas externas de la estrella son eyectadas al exterior en una explosión, literalmente una explosión. Entonces, todo este material que contiene hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, todos estos elementos que les fui mencionando son eyectados al exterior, y nuevamente nos queda en el centro el núcleo de la estrella. Si esta estrella era más o menos de una masa intermedia, entonces ese núcleo se estabiliza y forma una estrella de neutrones, que es básicamente una estrella, como dice el nombre, formada de neutrones. Ahora, si la estrella originalmente era muy masiva, era una estrella muy grande, ese núcleo de neutrones tampoco se estabiliza y se sigue comprimiendo, se sigue compactando. Y lo que forma es un agujero negro. Entonces, estos tres elementos, estos tres objetos, las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, son los que se conocen como estrellas compactas, porque tenemos muchísima materia, muchísima masa concentrada en un espacio muy chiquitito. Por ejemplo, una enana blanca puede tener el tamaño de la Tierra, para que se den una idea. Sin embargo, la masa de esa enana blanca es tanto como la masa del Sol. Entonces, imagínense tener un Sol completo metido dentro de una cáscara del tamaño de la Tierra. Las estrellas de neutrones son todavía más compactas. Por ejemplo, una estrella de neutrones puede tener un Sol y medio en una pelota que tiene un radio de 10 kilómetros. O sea, algo bastante chiquito si lo comparamos con lo que hay en el universo. Y el agujero negro es todavía más compacto. Tiene muchísima masa infinita, muchos soles, adentro de, en realidad, de acuerdo a la teoría, sería en un punto del espacio, pero lo que nosotros vemos son más o menos 3 kilómetros. Entonces, imagínense una pelota de 3 kilómetros de diámetro, de radio, y muchísimos soles metidos adentro de esa pelota. Eso es un agujero negro. Ahora, ¿qué sucede? El agujero negro tiene esta cáscara a partir de la cual no sabemos qué es lo que sucede. Todo lo que pasa a esa superficie, que es una superficie imaginaria porque la materia se sigue concentrando ahí adentro, ya no lo podemos ver. O sea, se traga absolutamente todo y tiene una gravedad tan grande que se traga incluso la luz. Entonces todo lo que pasa de esa superficie ya no lo vemos, a diferencia de lo que pasa con el resto de los objetos que les describí. Nosotros, ¿cómo estudiamos astronomía? Lo que hacemos es recibir la luz de todos estos objetos estelares. Las estrellas, las nebulosas, las enanas blancas incluso. Todo emite luz, emite radiación, y esa radiación es lo que nosotros utilizamos para investigar esos objetos. Ahora, el agujero negro se traga absolutamente todo, no emite radiación. Entonces, se preguntarán cómo hacemos para estudiarlos. ¿Qué es lo que hago realmente? Bueno, acá les muestro entonces una animación de un sistema binario que está formado por un agujero negro y una estrella normal. Un sistema binario es básicamente dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. Están tan cerca que se atraen por la gravedad, pero no se atraen de manera que van a chocar, sino que se atraen de manera que interaccionan orbitando. Cuando una de esas estrellas es un agujero negro, lo que sucede es lo que ven acá en la animación. El agujero negro tiene una gravedad tan grande que le roba material a su estrella compañera. Entonces hay un chorro de material que va cayendo hacia el agujero negro. Sin embargo, no cae de manera directa, sino que forma un disco alrededor de ese agujero negro, y ese material va cayendo de manera espiralada hacia el agujero negro. Ese disco es lo que conocemos como disco de acreción, y el proceso ese de robarle material a la estrella es el proceso de acreción, justamente. Buenos días. Entonces, lo que hacemos es estudiar, ya que no podemos ver al agujero negro, estudiamos el efecto que tiene en su entorno, todo lo que pasa alrededor. Estudiamos este churro que le roba a su compañera, estudiamos el disco de acreción,
Ven también en la imagen unos chorros que salen desde el agujero negro, eso es lo que conocemos como jet, entonces estudiamos ese jet. Estudiamos la luz que proviene de todos estos elementos, y eso nos da un montón de información sobre el agujero negro y sobre el sistema en el que se encuentra. Entonces, a esto es a lo que me dedico, a estudiar agujeros negros que se encuentran en sistemas binarios. Ahora, estos agujeros negros son lo que llamamos agujeros negros de baja masa. Son los agujeros negros más pequeños que existen en el universo. El mismo tipo de objetos existe a diferentes escalas. Están, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos, que son los que se encuentran en el centro de las galaxias, y son los responsables de que la galaxia continúe orbitando alrededor de su centro, básicamente. Pero yo me dedico a estudiar los más pequeños, los agujeros negros de masas estelares. Y ahora entonces les voy a contar cómo es que hacemos astronomía. ¿Qué es lo que hace un astrónomo? ¿Qué es lo que hago cada día cuando vengo a la oficina? Bueno, todo el proceso de investigación tiene como objetivo final el publicar un artículo científico. O sea, la manera que tenemos de avanzar en la ciencia, los avances científicos, el avance de la sociedad, se debe básicamente a cada uno de estos proyectos de investigación que terminan en la publicación de un artículo que después puede utilizar el resto de la comunidad científica y el resto de la sociedad también. Entonces, todos estos proyectos comienzan inicialmente con una idea, con el planeamiento del proyecto. Todos los proyectos de investigación, voy a recalcarlo porque es muy importante, forman parte de una colaboración. O sea, lo más importante de la astronomía es la colaboración con los colegas del mismo instituto, pero también con astrónomos de instituciones de otros países o de otras instituciones del mismo país. O sea, el intercambio de información y la colaboración es fundamental para que estos proyectos se puedan realizar. Entonces, inicialmente empezamos con una idea. Esta idea puede surgir de una reunión de grupo, por ejemplo, alguien mencionó algo, entonces uno tiene una idea de algo que se podría investigar, o a lo mejor de un artículo científico que se acaba de publicar, vemos un artículo en el que aplican cierto método de investigación y veo que eso puede ser útil para el tipo de objetos que yo investigo, entonces se me ocurre que puedo aplicarlo a lo que yo hago. Voy a poner como ejemplo el último trabajo que publiqué. Mi último trabajo se trata sobre vientos en estos sistemas binarios con agujeros negros. Vientos que provienen de ese disco de acreción que les mostraba. Ahora, estos vientos hemos visto que son muy comunes en otro tipo de sistemas, como por ejemplo sistemas que tienen enanas blancas. Entonces, en algún momento se nos ocurrió que esos vientos podrían estar presentes, dadas las similitudes de ambos tipos de sistemas, podían estar presentes también en los sistemas binarios que tienen agujeros negros. Y efectivamente vimos que ahí estaban. Esta idea entonces se comienza a formar y a planear inicialmente en el grupo de investigación y luego le damos participación a colaboradores de otros sitios. Y una vez que tenemos ya la idea, entonces lo primero que hacemos es preparar una propuesta de observación. Otra aclaración que voy a hacer. Se puede hacer astronomía tanto teórica como observacional. La astronomía teórica está orientada más a la teoría y la astronomía observacional va más a la práctica. Yo soy una astrónoma observacional. Entonces, para estas ideas necesitamos obtener datos de telescopios, y para esto necesitamos preparar una propuesta de observación. Entonces, una vez que ya tenemos el plan, preparamos la propuesta de observación, que es básicamente un informe en el que detallamos nuestro plan científico, qué es lo que queremos hacer, detallamos qué instrumentos necesitamos para observar el objeto que queremos observar, para observar el agujero negro que queremos observar, detallamos exactamente cómo vamos a realizar la observación, cuál va a ser la configuración del instrumento, y también si necesitamos noches específicas. A lo mejor este agujero negro que yo quiero observar se ve mejor en verano que en invierno, supongamos. Entonces necesito que se observe
en algún momento de los 3 meses de verano. Una vez entonces que tenemos la propuesta de observación lista, la enviamos al observatorio. Y el observatorio tiene un comité que evalúa todas las propuestas que recibe y prepara un orden de mérito. Entonces, de acuerdo al tiempo de observación que ellos tienen disponible, asignan el tiempo de observación a determinadas propuestas. Entonces, si a mi propuesta le dieron el tiempo de observación, lo único que tengo que hacer es obtener los datos en el momento en el que se planeó. Puedo obtener los datos yendo al observatorio directamente en las noches que me asignaron. Ahí en la foto les muestro una imagen de la última vez que fui a observar al Roque de los Muchachos en La Palma. Bueno, pueden ver, a la derecha hay una imagen del telescopio, el INT, que es un telescopio óptico, y arriba, bueno, me ven a mí y a una compañera que estamos en la sala de observación, y todos esos ordenadores son los que utilizamos para manejar el telescopio y para obtener nuestros datos, para observar nuestros agujeros negros. El otro método de observación es pidiendo los datos de manera remota. Yo les especifico todo lo que necesito y cómo lo necesito, y son los técnicos, los operadores del telescopio, los que toman las observaciones y me las envían. Ahora bien, ya tengo los datos de mi agujero negro. Esos datos es esa luz que les decía que recibíamos, y de alguna manera necesito leerlo, necesito transformarlo en algo de lo que yo pueda sacar información. Entonces acá viene la parte de la reducción de datos. En la reducción de datos utilizamos un montón de software diferente, de acuerdo al tipo de telescopio que estamos utilizando. Hay software que ya están adaptados para tratar con esos datos, pero fundamentalmente hay ciertos pasos que uno tiene que seguir. Yo tengo los datos crudos y necesito hacerle algunas correcciones específicas para corregir, por ejemplo, por cuestiones instrumentales, cosas del instrumento, o cuestiones de la luz, o del momento de la noche en el que se observó. Hay una serie de pasos que uno tiene que seguir para corregir esos datos y sacar algo en concreto, algo de lo que yo pueda sacar información. En mi caso, yo lo que hago es espectroscopía. La espectroscopía es muy simple el funcionamiento. Conocen el concepto cuando tenemos un prisma y hacemos que un rayo de luz blanca pase a través del prisma, y eso me descompone la luz en un montón de colores. Es lo que pasa con el arco iris y con las gotas de la lluvia. Entonces, este prisma me descompone la luz en colores, que lo que está haciendo en realidad es descomponerme la luz en diferentes frecuencias. Las frecuencias que van desde los rayos X, rayos gamma, hasta las ondas de radio. En este caso, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, lo que estoy observando son las frecuencias ópticas de la luz, que son las frecuencias en las que observa el ojo humano. Entonces, lo que hacemos es descomponer la luz, esa es la espectroscopía. Y lo que obtengo es este gráfico que vemos a la derecha, que me muestra un espectro de mi estrella. Este espectro me da un montón de información sobre la estrella. Me dice, por ejemplo, la temperatura a la que se encuentra, me dice los elementos de los que está formada, me dice si hay vientos o no, que es lo que a mí me interesa en este caso. Si hay vientos, me dice qué velocidad tienen esos vientos, aproximadamente de dónde provienen. Puedo sacar un montón de información solamente de este espectro. Entonces, lo que hacemos en la parte de la reducción de datos es utilizar el software que ya hay disponible, y además desarrollar códigos de reducción, códigos propios. Entonces también necesitamos conocer un poco de programación para poder obtener los resultados que nosotros queremos para poder analizar nuestros datos. Entonces, una vez que realizamos toda esta tarea, pasamos a la etapa de análisis de datos. Todas estas imágenes que les muestro acá son gráficos de mis propios datos, gráficos que he utilizado para mis propios artículos. Vemos, por ejemplo, un montón de espectros, como el que le mostraba recién. Vemos una evolución de espectros de un sistema binario tomados en diferentes noches. Vemos cómo va cambiando el espectro. Vemos en el otro gráfico de colores, vemos cómo varía la luz, en ese caso en rayos X.
Bueno, son un montón de trabajos diferentes. Entonces lo que hacemos es analizar todos esos espectros, analizar todos esos datos, armamos gráficos para poder interpretar los datos, realizamos cálculos, en el caso de que sea necesario calcular, por ejemplo, como les decía, calcular, por ejemplo, la velocidad de los vientos o cómo evoluciona esa velocidad, bueno, diferentes cosas. Y lo que hacemos finalmente es comparar lo que obtenemos, comparar nuestros resultados con lo que ya se conoce sobre estos sistemas y con lo que hay disponible en la literatura, con lo que ya se ha publicado hasta el momento, tanto de estos sistemas como de sistemas similares. Entonces pasamos a la etapa de la discusión. Tenemos nuestros resultados, nos ponemos a leer todo lo que hay sobre todo lo que se conoce ya sobre estos sistemas y nos reunimos a discutir. Nos reunimos con nuestro grupo de investigación y nos reunimos también o conversamos también con colegas de otras instituciones. Porque tal vez, por ejemplo, yo me estoy especializando en estudiar vientos en sistemas binarios con agujeros negros. Pero los vientos, como les decía, son muy comunes en sistemas que tienen enanas blancas. Y tengo un colega en Reino Unido que es experto en el estudio de estos sistemas con enanas blancas y de los vientos que tienen. Entonces me pongo en contacto con esta persona y discutimos las similitudes que encontramos en nuestros estudios, a ver si podemos sacar alguna conclusión con respecto a los vientos, cómo se forman, por qué se forman, qué papel juegan estos vientos en el sistema binario. Entonces, una vez que realizamos toda esta discusión, sacamos conclusiones y finalmente podemos escribir nuestro artículo científico y publicarlo. También el proceso de publicación es un proceso justamente. Una vez que tenemos nuestro artículo listo, lo enviamos a una revista de astronomía y esta revista le asigna nuestro artículo a otros astrónomos que se encargan de hacer una evaluación, astrónomos generalmente relacionados con nuestro tema de investigación, o sea, que sepan de lo que estamos hablando. Entonces, esta persona evalúa mi trabajo, nuestro trabajo, y tal vez puede hacer sugerencias. Nos puede decir, mira, me parece que este método que aplicaste acá no es tan preciso y podrías probar con este otro método, o creo que esta conclusión a la que llegaste acá no es adecuada, ¿por qué no rehacen este análisis y se fijan si realmente están obteniendo lo que dicen que están obteniendo? O sea, nos pone un poco en duda sobre cada uno de los pasos del proceso de investigación. Entonces, a veces tenemos que rehacer cosas, volver a discutir, sacar nuevas conclusiones y volvemos a enviar el artículo. Y otras veces el evaluador considera que el trabajo ya está listo para publicación y lo pasa directamente al proceso de publicación. Entonces, una vez que nuestro artículo es aceptado, se publica en estas revistas de astronomía y pasamos a la divulgación. La divulgación la hacemos a través de las redes sociales, o sea, tenemos nuestro artículo publicado y empezamos a mostrarlo en las redes donde nos relacionamos con astrónomos de todo el mundo. No se te entiende. Coño, no quería meter. ¿Perdón? Disculpa, Virginia, que se abrieron los micrófonos de algunos centros, los acabo de cerrar. Bien, bien. No, pensé que me estaban preguntando algo y no entendí. Bien. Aprovecho para decirte que tenemos ya, nos hemos pasado el tiempo para ruegos y preguntas para ir finalizando la exposición. Bien, ya la termino. Es la última diapositiva. Bueno, simplemente les comentaba entonces que una vez que el trabajo de investigación está listo, lo divulgamos en congresos internacionales. Bueno, ya este último año no podemos asistir a congresos, entonces se hace todo de manera online, de manera virtual, y participamos también de seminarios en otros grupos de investigación. Entonces, de esa manera, nuestro artículo está disponible para que otros astrónomos que estén realizando sus proyectos de investigación puedan utilizar también nuestro artículo para comparar resultados y para referenciarnos. Entonces, de esta manera,
formamos una red de la que todos nos servimos para llevar la ciencia adelante, para avanzar en la astronomía. Y creo que es la última diapositiva. Sí, muchas gracias. Hemos llegado al cierre de nuestra ponencia. Vamos a agradecer a Virginia Cuneo su participación hoy en esta iniciativa, en este programa. Muchas gracias, Virginia, por tu ponencia. Muchas gracias también a los centros. Vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. Gracias por la gran acogida y gracias por el interés. Virginia, muchas gracias.